Estimados amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Facebook Live desde el Estudio 9 de Vatican News Radio Vaticana. Estamos el día de hoy con el padre Juan Beaton, jesuita peruano, quien compartirá con nosotros este tema sobre el bautismo del Señor, una fiesta litúrgica que vamos a celebrar este domingo 10 de enero. Padre Juan, bienvenido a nuestros estudios. Muchas gracias, Nato. Contento de estar aquí. Nos siente en casa realmente de alguna manera, ¿no? Y compartir esta fiesta tan bonita que es el bautismo del Señor, ¿no? Así es. Vamos a celebrar, como decíamos, este 10 de enero esta fiesta litúrgica con una no tan buena noticia, que es que el Papa Francisco, debido a las medidas de emergencia sanitaria y las restricciones que han impuesto estas medidas, no podrá celebrar el bautismo como lo ha venido haciendo cada año en la Capilla Sixtina, donde bautizaba a los hijos de los trabajadores del Vaticano que habían nacido durante el año anterior, ¿no? Lamentablemente este año el Papa no va a presidir esa celebración, pero nosotros queremos resaltar precisamente esta fiesta litúrgica un poco yendo a buscar en los textos bíblicos y en la Sagrada Escritura el significado de esta celebración. Vemos de una parte que en este tiempo de Navidad los evangelios de la infancia y los evangelios sinópticos nos han hablado bastantes momentos y nos han acompañado en las diferentes celebraciones durante estos días. Y es precisamente en este domingo también del bautismo donde encontramos a los evangelios sinópticos y también a los evangelios de la infancia. ¿Dónde podemos encontrar estos textos bíblicos, Padre Juan? Bueno, la verdad, sin duda, estamos delante de un hecho históricamente, digámoslo así, porque a veces también el lenguaje bíblico, ¿no? Entre la hermenéutica, la exégesis y tantos estudios, uno se puede perder un poco, ¿no? Pero se puede decir que con el bautismo de Jesús estamos delante de una narración bíblica con una fuerte connotación histórica, ¿no? Porque hablamos del momento en que Jesús inicia su vida pública, ¿no? Y encontramos este hecho, sea en los tres evangelios sinópticos como en el evangelio de Juan, contado de diferentes maneras, ¿no? Y por tanto, si bien, como bien lo decías tú, Renato, hemos visto en los textos de la Navidad, la octava de Navidad, textos que nos hablan de la infancia, ¿no? Narraciones que de alguna u otra manera los escritores bíblicos han recibido, delante del bautismo nos encontramos, creo yo, delante de una realidad distinta, porque se constata, ¿no?, de la mano del propio evangelista un hecho que nos permite encontrar las características fundamentales de lo que cada evangelista quiso decir al inicio, ¿no? Siempre cuando uno escribe una carta o escribe un documento, siempre al inicio se suele poner una introducción fuerte, importante, que ilumine todo el texto. Y el bautismo del Señor no es la excepción, ¿no? Es un libro, es una narración muy potente, muy fuerte, que evocará, como vamos a ver, ¿no?, a textos claves del Antiguo Testamento, ¿no? De alguna manera es si lo queremos decir, el cumplimiento de una promesa, que da pie, lógico, a la realización de una misión, como se describe, ¿no?, en el Evangelio. De hecho, este domingo escucharemos en la lectura y la proclamación del Evangelio según San Marcos, en el primer capítulo, ya en el versículo 7 al 11, es la lectura que vamos a escuchar este domingo, el cual nos habla precisamente del cómo Juan anuncia. Y Juan dice, yo les bautizo con agua, pero viene Él que bautizará con Espíritu Santo, ¿no? Exacto. 7 versículos, iniciado el Evangelio de Marcos, y encontramos la escena del bautismo, como decías, que va a iluminar todo el Evangelio de Marcos. Exacto, porque podemos ya Marcos, de hecho, tomar Marcos es bastante interesante porque es la narración más antigua, ¿no? Tanto Mateo como Lucas harán referencia a Marcos. Juan también, de alguna manera, siempre todos los Juanes son especiales, digamos, ¿no? Pero hablando de los sinópticos, la fuente es Marcos. Y en Marcos podemos encontrar dos detalles: la dimensión narrativa, cómo ocurrieron las cosas, y luego lo que se suele llamar la teofanía, la manifestación de Dios, ¿no?, que presenta, es la carta de presentación de Jesús. Luego aparecerá sin duda en la transfiguración palabras similares, pero es en el bautismo donde Dios presenta a su Hijo, ¿no? En poquísimas palabras, ¿no? Y se presenta la misión del Hijo. Por eso, y eso para decir también que estamos ante un texto, llamámoslo de alguna manera, Renato, bisagra, porque es la misión de Juan. Juan bautiza a Jesús, ¿no? Y la bisagra es que empieza la misión de Jesús, ¿no? Por eso es un texto, digamos, hasta cierto punto que pudo haber generado cierta complejidad a los primeros cristianos, porque para muchos, seguramente, Jesús perteneció a la comunidad de Juan, porque se hizo bautizar por Juan, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento Jesús empieza su propia misión
¿no? Siendo él el líder de la comunidad, siendo él el Mesías. Pero eso no quita, como Lucas y Mateo sobre todo nos lo dice, la importancia de Juan. Entonces, como ves, hay una, ¿no? Hay una ruptura, pero hay una continuidad de esa misión, que, insisto, viene muy bien iluminada por los textos del Antiguo Testamento que se eligen, sean Isaías como los Salmos, ¿no? Y ahí, perdón, lo que decías tú, Juan dice, yo bautizo en agua, con agua, pero el que viene bautiza en el Espíritu Santo, ¿no? O sea, no es que se descarta. Hoy por hoy sabemos que ambos son importantes. Entonces, la tradición, la historia, ¿no? Confluye en la novedad absoluta, que es Jesús, ¿no? Y el modo como Jesús va a presentar a su Padre, ¿no? Precisamente hablando del Padre, en los versículos más adelante, ya casi el 10 y el 11 del Evangelio de Marcos, está lo que dice la teofanía, ¿no? Dice, se rasgaron los cielos y el Espíritu bajó en forma de paloma, esta forma simbólica del Espíritu Santo, y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces, es esa manifestación de Dios que precisamente revela, ¿no? Exacto, y evoca, sí. Los evangelistas tuvieron, digamos, mucho tiempo para perfeccionar su texto. Entonces siempre hay que leerlo, ¿no? Con toda, digamos así, veneración, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo con toda, digamos, realidad, ¿no? Con todo detalle. Y no es gratis, como Marcos presenta, ¿no? Cielos rasgados, ¿no? Ujú. El espíritu que desciende. Pero una cosa, un poquito antes ahí, Renato, ¿no? Cuando sale Jesús de las aguas. Y estamos en el río Jordán, que es la frontera, ¿no? de Jerusalén. Entonces, tiempo, lugar y persona, todo tiene algo que decir. Y hacemos eco. Pongo siempre un ejemplo sencillo, ¿no? Si nosotros decimos 2020, hoy por hoy en la historia de la humanidad, cuando uno dice 2020 igual COVID, ¿no? Va a quedar Va a así. quedar marcado. Para un cristiano hebreo, si uno dice cielos rasgados, si uno dice salir de las aguas, ¿no? Si uno dice espíritu, estamos hablando de la creación. Hay signos concretos. Entonces, Marcos quiere decir que con el bautismo de Jesús se renueva la creación. Y una cosa interesante, el río está en los márgenes, desde los márgenes, ¿no? Jesús no se bautiza en la ciudad, se bautiza fuera, ¿no? Y así encontramos varios detalles más. Sí, y bueno, la pregunta para hoy sería, a partir de este texto y de los elementos que forman parte del texto, ¿qué es lo que nos dice esta narración del bautismo de Jesús para los cristianos de hoy? ¿A qué nos está invitando? ¿A qué nos llama? A ver, yo diría dos cosas, ¿no? Para renovar en este momento de la historia nuestra confianza en el Dios de la historia y en el Dios de la vida, ¿no? Saliendo, estamos en la mitad de una pandemia, ¿no? Tenemos la vacuna y demás. Pero con el bautismo de Jesús se nos confirma que Dios no se olvida de su pueblo, ¿no? Que Dios cumple su promesa. Eso es clarísimo, ¿no? Este es mi Hijo amado, ¿no? Si seguimos el Salmo 2. Ojo, porque detrás hay una fuerte connotación histórica. El Salmo es un salmo real, descendencia de David. Yo cumplo, un Dios que acompaño a mi pueblo, ahora lo acompaño ya no en cualquier rey o líder, lo acompaño en mi Hijo, con mi Hijo. Y luego la segunda parte, en él me complazco, que es Isaías. Y es interesante porque es la primera lectura. ¿Por qué? Porque va a ser una misión nada fácil. Es el siervo sufriente. Este es mi Hijo amado, el que yo amo. Tanto lo amo que ahora se los entrego. Yo cumplo mi promesa, yo los voy a acompañar. ¿Y cómo sienten mi presencia? Siguiendo lo que Jesús les diga, viviendo los valores del Evangelio, ¿no? Sanando, como dirá Hechos los Apóstoles, pasando, haciendo el bien y sanando a la gente, ¿no? Si te das cuenta, es una connotación totalmente nueva de lo que significa Dios y de lo que significa el creer. Por eso es un texto muy querido por las primeras comunidades cristianas, todas las valoran, ¿no? Porque es la carta de presentación. A mí me gusta decir siempre en este texto, ¿no? Dios presenta a su Hijo, ¿no? El Padre presenta a su Hijo y el Hijo presenta al Padre. Y esto solo ocurre en la historia, con la gente, en las fronteras, ¿no? Se rasgan los cielos, es decir, la puerta como al momento de la crucifixión. Nos narra el Evangelio, ¿no? Se rasga la cortina del templo. ¿Por qué? Porque a partir de Jesús ya no hay distinción entre lo humano y lo divino, ¿no? En Jesús todo lo humano nos habla de Dios. Todo lo humano nos puede llevar a una experiencia de Dios profunda, ¿no? Que nos transforma, que nos convierte. ¿A qué nos convierte? A un evangelio vivo, a hacer buena noticia para los demás. Y ahí Jesús no escatimó ningún esfuerzo, se puso en la fila, ¿no? Mateo dirá hoy en boca de Jesús, no, tranquilo Juan, que se haga justicia. Tranquilo, no te preocupes Juan, ¿no? Que todo va a ir bien, ¿no? Tú sé cómo eres, pero siguiendo lo que mi Padre me indica,
tu Dios y mi Dios que nos ama nos indica, todos tendremos un final feliz, un final provechoso, ¿no? Cuando justamente tenemos en el corazón el interés y la atención del otro, ¿no? Por ahí. Muy bien, Juan. Yo creo que con estos elementos que hemos podido compartir con nuestros oyentes serán de mucha ayuda para poder vivir y profundizar en esta celebración de este domingo. ¿Cuál sería tu mensaje final al inicio de este nuevo año, en este contexto de Navidad y muy cercanos a celebrar esta fiesta del bautismo del Señor? Muy sencillo, que compartamos la alegría de Jesús, ¿no? Venimos en tiempos muy fuertes, muy golpeados, muy difíciles, y el domingo renovamos nuestro bautismo todos, ¿no? Yo lo diría en poquísimas palabras, creamos en lo que vamos a renovar, ¿no? En el bautismo se nos infunde el Espíritu, ¿no? Y el Espíritu es vida, es esperanza, es paz, es alegría. Creamos en eso porque valió la cruz. Valió la vida de Jesús. Y Jesús representa a un Dios, es un Dios que cumple sus promesas. Entonces, ¿a qué los animo? A que nos renovemos interiormente. Quizás no habrá muchos motivos para creer, pero si hay uno, que Dios cree en nosotros, que Jesús cree en nosotros, ¿no? Y eso nos ayuda a renovar y a salir de estos momentos difíciles. Muchísimas gracias, Padre Juan. Agradecemos y los invitamos a todos ustedes a estar con nosotros este domingo cuando el Papa Francisco dirigirá la oración mariana del Ángelus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico y también para poder seguir en nuestra página web en www.vaticannews.va. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.